Hola Tauro, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a comenzar con tu lectura general. Recuerda que estas lecturas son atemporales, así que no importa el momento que la veas, toma lo que te haga sentido y lo que no, pues déjalo fluir al universo. Pero muchos de ustedes van a ver sus sueños cumplidos. Aquí hay algo que tú quieres ver hecho realidad. Aquí hay algo que tú deseas mucho. Hay algo quizás por lo que has estado trabajando o simplemente no lo has estado trabajando, pero lo quieres y punto. Pues aquí con este 9 de copas te dicen que tu sueño se va a hacer realidad. Aquí realmente es sentir satisfacción, es sentir plenitud y es sentir que todo pues está funcionando como debería funcionar. Aquí hay algo que tú deseas mucho y este 9 de copas me dice que se va a estar dando para ustedes. Y este 3 de bastos me habla que si tienen algún tipo de negocio es posible que estén planificando expandirlo en los próximos días, una expansión en los próximos días. Aquí se te ve comerciando con personas fuera de tu ciudad local donde tú vivas, quizás en otro estado, quizás con clientes de otros países o posiblemente pues si tu deseo era ir a un trabajo fuera del lugar donde tú vives, pues aquí lo vas a estar teniendo. Aquí hay un deseo con respecto a la economía que se les va a estar dando. Si quieren un nuevo trabajo, si quieren algo nuevo, aquí hay expansión en sus finanzas y en su economía. Y algo que te estaba desagradando, algo que estaba mal, para ustedes aquí va a terminar, aquí va a tener su fin. Aquí me podría estar hablando de algo que no estaba funcionando como tenía que funcionar. Y debido a que este deseo pues se te va a cumplir, también me habla que esta situación va a estar acabando. Si tenían precariedad económica, si tenían alguna dificultad de que querían moverse de trabajo, si querían comerciar con alguien fuera, en fin, lo que ustedes querían hacer que no podían hacer por algún tipo de motivo que los esté perturbando, pues este 10 de espadas me dice que esto va a llegar al final, va a terminar. Y el loco, pues precisamente, cuando me sale el 10 de espadas, como digo, tocaste fondo y solo queda ir hacia arriba. Aquí esto se termina y el loco me dice precisamente que aquí hay un nuevo inicio, aquí hay un comienzo nuevo, aquí hay algo diferente, algo distinto, algo bonito que empieza para la mayoría o para muchos de ustedes, Tauro. Aquí hay un nuevo comienzo, aquí hay un nuevo empezar. Aquí el loco te va a dar la libertad para hacer literalmente lo que ustedes quieran hacer. Vamos a ver qué más viene para Tauro, por favor. ¿Qué más viene para Tauro? Pues efectivamente, Tauro, aquí la reina de espadas me dice que tú vas a tener la inteligencia, la claridad mental y la suficientemente agudeza para poder enfrentar cualquier tipo de situación. Aquí no vas a dejar que las emociones te nublen tu juicio. Vas a tener pues la claridad mental para actuar, para tomar decisiones y para ir hacia adelante. Aquí tú vas a estar controlando muchísimo las emociones que podrías estar sintiendo. Y gracias a esta reina de espadas, esta energía que también podría ser alguien que venga en tu ayuda, ¿ok? Alguien que tenga la claridad mental suficiente para ayudarte, ¿ok? En cualquiera de los dos casos, pues vas a poder resolver lo que sea y eso se corta de cuajo. Y este 7 de bastos, pues me está diciendo precisamente que ustedes van a estar defendiendo su posición. Aquí hay personas que es posible que los estén atacando, que no estén de acuerdo con lo que ustedes piensan, que podrían sufrir, en fin, diferentes tipos de ataques en sus pensamientos o simplemente en su actuar, personas que lo estén criticando, los estén juzgando. Y ustedes aquí están defendiendo su posición. También puede ser en el trabajo que hayan personas que literalmente pues estén en su contra o que no quieran. Quizás tú quieras irte a comerciar fuera o con otros clientes y hay otras personas que quieran esos mismos clientes, ¿ok? Y estés enfrentándote. Quizás si tú comercias por tu cuenta, pues estarías con otras personas que también son comerciantes discutiendo por las mismas personas. Y si trabajas para alguien, podría ser pues en tu trabajo. Pero aquí hay un desacuerdo, alguien que no está de acuerdo con lo que tú piensas y tú vas a estar defendiendo tu posición, tú vas a estar defendiendo tus ideas. Y el 7 de bastos me dice que estás en una posición ganadora, en una posición que vas a lograr lo que tú quieres. Con la carta de la torre, cuando me aparecen estas dos cartas juntas, pues evidentemente la torre es algo que se acaba, algo que se termina y algo que se destruye.
como tú vas a estar en esta posición defensiva, que esta carta me dice que gana, con la carta de la torre al lado, esto significa que lo que tú querías destruir, lo que tú querías terminar, lo que tú querías concluir, lo vas a estar logrando. Esto aquí se termina, no me sale en una posición negativa, al contrario, me dice que hay una situación bastante engorrosa o bastante complicada que quizás muchos de ustedes estén enfrentando, y con este 7 de bastos que sí la van a tener que luchar durísimo, eso sí, pero esto dice que esto se termina y se acaba, y acompañado con este 10 de espadas, que venía acá, pues esto se acaba, se corta de cuajo, se termina. No es una situación que tú me digas, la terminé ahora y dentro de un tiempo va a volver y voy a volverme a ver en esa situación, en esa circunstancia. No, señores, aquí esto se acaba, se termina, se destruye por completo. Ahí no queda ni la simiente de lo que les estaba fastidiando a ustedes la vida. Y estas dos cartas acá pues me marcan precisamente, el loco era el nuevo inicio, un nuevo comienzo, y el 6 de espadas es que ustedes se van a estar marchando, se van a estar alejando evidentemente de esa situación. Puede ser que tú estés en esta ciudad precisamente y tú querías pues irte, no sé, emigrar a otro lugar, a otro país, o simplemente moverte de estado, y aquí lo estarías logrando. Aquí hay algo que se va a estar terminando y hay algo que va a estar comenzando para muchos de ustedes. Vamos a ver hacia dónde iría ese 6 de espadas. Vamos a ver hacia dónde iría el 6 de espadas, por favor. Si toma la opción de marcharse, de alejarse, un viaje, ¿hacia dónde iría? A un logro. A un logro, a una celebración y a la felicidad completa. Con este 6 de espadas, que se estarían marchando muchos de ustedes, aquí había un completamiento de un ciclo. Aquí hay logros, aquí hay felicidad, aquí hay celebraciones por algo que van a estar logrando. Que esto lo único que me hace decir que este 9 de copas es un deseo que ustedes quieren, se les va a hacer realidad, y evidentemente la carta del mundo aquí al final, aclarando esto, me dice efectivamente que ustedes lo van a conseguir. Van a tener que lucharla, van a haber cosas que en su vida van a terminar, que tienen que terminar, y ustedes quieren terminarlo, y ustedes van a estar luchándolo porque eso se acabe, porque eso termine, y van a conseguir terminándolo. La carta del mundo, señores, es la culminación, es logro, es felicidad y es cumplimiento de lo que ustedes querían. Aquí va a haber celebración, aquí hay una etapa de su vida que termina, y por supuesto termina para bien. Vamos a ver qué más hay aquí para ustedes con estas cartas de Keeper. Para Tauro, por favor. Me sale nuevamente el viaje. Aquí va a haber algo en tu familia, algo en tu núcleo familiar que se va a estar resolviendo, y muy posible que muchos de ustedes, Tauro, pues estén haciendo un viaje, y eso lo único que hace es reafirmarme esta carta del 6 de espadas, de que van a tener un viaje, un movimiento, van a salir fuera de su zona, y ya evidentemente van a estar consiguiendo lo que ustedes literalmente querían. Si muchos de ustedes lo que quieren precisamente es dar un viaje, es viajar a alguna parte, no sé, irse de vacaciones, mudarse, moverse, trasladarse, pues aquí evidentemente eso se les va a estar dando, porque las dos tiradas me reafirman eso. Va a haber un viaje para muchos de ustedes. Así que si lo que querían está relacionado con algún tipo de viaje, puede ser un viaje local o un viaje, no sé, fuera de su país, como sea, ese viaje se les va a estar dando. Si su sueño tiene que ver con el viaje, se le da. Si no tiene que ver con el viaje, no importa, porque se les va a estar dando, porque aquí hay un logro, ¿ok? Vamos a ver qué más me sale acá. Un mensaje para Tauro, por favor. Acá con esta carta me dicen, estate presente. Que ahí es cuando la vida pasa. La vida no pasa en el pasado, la vida no pasa en el futuro, la vida pasa en el presente. Así que estate enfocado, Tauro, en el presente. ¿Por qué? Porque muchas veces yo escucho personas que dicen, era feliz antes y no lo sabía. Sé feliz ahora para que mañana no estés diciendo, ay, era feliz antes y no lo sabía. Entérate que eres feliz hoy. Agradece las cosas de hoy, sé feliz hoy. Para mañana, cuando tú seas hoy, veas mañana tu día, era feliz ayer, lo sabía y soy feliz hoy, también lo sé.
¿ok? Y no vivas pensando constantemente, pues claro, nosotros planificamos el futuro, obviamente, pero vive el presente, disfruta el presente. No te angusties por algo que te podría estar pasando en el futuro que posiblemente ni siquiera te pase si es algo malo, si es algo bueno, sí, si es algo bueno, víveme en el futuro también, pero bueno, disfrútame el presente. Pero no estés angustiándote con cosas que posiblemente ni siquiera vayan a pasar, ¿ok? Pues bien, señores, por acá les dejo el video anterior de Tauro y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.